Jimena era una fuerza de la naturaleza. A sus 26 años, había construido un pequeño imperio de 3 tiendas de artesanías llamadas Alma de Barro. Desde los 19, había manejado su destino con una convicción férrea. Las cosas se hacían a su manera. Despreciaba las fórmulas, las consultorías y los consejos de expertos, que, en su opinión, solo servían para estorbar la intuición de un verdadero emprendedor. Y, en muchos aspectos, su terquedad había sido su motor. Había superado fracasos, se había levantado de tropiezos y había demostrado una y otra vez que su visión, aunque poco convencional, podía dar frutos. Pero en el último año, el éxito se había vuelto escurridizo. La cadena de tiendas, antes un símbolo de su independencia, se sentía como una pesada cadena en su cuello. Los números no cuadraban. Las ganancias se evaporaban. Y el local más grande, el corazón de su negocio, en una esquina céntrica, estaba al borde de la quiebra. Una tarde de jueves, Jimena se sentó en una mesa de un café frente a su tienda a punto de cerrar. La vista del letrero «Gran venta de liquidación» le dolía como una herida abierta. Se preguntaba una y otra vez qué había fallado. El inventario era de ensueño, los precios competitivos, el servicio impecable. La culpa, pensaba, era del mercado, de la economía, de la gente que ya no apreciaba el arte. Todo el mundo tenía la culpa, menos ella. No, ella no se había equivocado. Había hecho todo bien. Las lágrimas se le atragantaban en la garganta, mezclándose con el sabor amargo de su café. «¿Jimena? ¿De verdad eres tú?» Una voz familiar la sacó de su autocompasión. Al levantar la vista, vio a Pedro, un viejo amigo del colegio, con quien había perdido contacto hace años. Pedro, que siempre fue el chico modesto y un tanto tímido, ahora lucía una confianza serena, una tranquilidad que la sorprendió. Vestía con sencillez, pero su porte era el de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. «Pedro», exclamó Jimena, una sonrisa genuina asomándose por primera vez en semanas. «Qué gusto verte. ¿Qué haces por aquí?» Se sentaron a hablar y las horas pasaron como minutos. Jimena le contó sus éxitos iniciales, su lucha actual y, sin saberlo, se quejó de las mismas cosas que la habían traído a ese punto. Pedro la escuchaba con atención, con una mirada que parecía ver a través de ella. «Es una pena lo de tu negocio, Jimena. Parecía que lo tenías todo». «Lo sé. Me he dejado el alma en esto. Pero el mercado es cruel. No hay forma de competir. Es imposible», dijo, la amargura volviendo a su voz. «Te entiendo perfectamente», respondió Pedro, con una voz extrañamente empática. «De hecho, me recuerdas a mí hace 10 años». Jimena parpadeó confundida. «¿A ti? Pero yo siempre te vi como alguien muy sensato». Y lo era. Pero la sensatez sin humildad es como una brújula sin aguja. Te da vueltas sin llevarte a ningún lado. Yo era terco. Creía que mis ideas eran infalibles y que si un negocio fracasaba, la culpa era de cualquiera menos de la mía. Me creí el rey del mambo, y eso casi me lleva a la quiebra total. Jimena se removió incómoda en su silla. Era como si Pedro estuviera leyendo sus pensamientos. «¿Qué fue lo que te pasó?», preguntó con un nudo en el estómago. «Fracasé, o mejor dicho, mi orgullo fracasó. Mi negocio de importaciones colapsó. Me quedé con deudas, sin ahorros y con una vergüenza que no me dejaba dormir. Fue en ese momento que mi padre, un hombre que no tuvo estudios pero sí muchísima sabiduría, me sentó y me dijo: «Hijo, si quieres ser sabio, tienes que dejar de ser el más listo de la habitación. Escucha a los que ya caminaron el camino que tú quieres recorrer». Las palabras de Pedro eran como un espejo. Jimena se vio a sí misma en cada frase. «Y eso fue lo que hice», continuó Pedro, inclinándose hacia ella, con una intensidad que la obligó a prestar toda su atención. «Dejé mi orgullo a un lado y busqué a los sabios. Me acerqué a 3 personas exitosas que yo admiraba. La primera, una mujer que manejaba una cadena de restaurantes, me dio una lección brutal sobre el flujo de caja.
Me mostró cómo mi negocio estaba perdiendo dinero por cada venta, solo que yo no me daba cuenta. Me dijo, tus ventas no son tu ganancia. El flujo de caja es el oxígeno de tu negocio. Si no lo cuidas, morirás asfixiado. La segunda, un viejo contable jubilado, me enseñó que la información financiera no es para los contadores, es para los dueños. Me hizo prometerle que leería y entendería mis estados de resultados cada semana. Y la tercera, un mentor de negocios, me dijo, tu problema, Pedro, es que siempre has buscado el éxito, pero nunca la sabiduría. El éxito puede ser suerte. La sabiduría es un mapa. Jimena sintió un escalofrío. La brutal honestidad de su amigo la dejó sin aliento. No sé cómo lo sabes, Pedro, pero es exactamente lo que me pasa. Creo que mis negocios no van mal, pero el dinero se va. No sé a dónde, no entiendo por qué. Y es tan humillante. Es humillante porque crees que tienes que saberlo todo. Y no es así. El verdadero poder no es tener todas las respuestas, sino saber a quién preguntar. Los sabios están dispuestos a compartir su conocimiento, pero no van a buscarte. Tú tienes que ir a ellos. Es tu responsabilidad. Esa conversación marcó un antes y un después en la vida de Jimena. Regresó a casa con una mezcla de vergüenza y una nueva determinación. La idea de pedir ayuda a alguien, de admitir su ignorancia, chocaba con su ego. Pero las palabras de Pedro, como dardos de verdad, se habían clavado en su mente. Miró las cajas de inventario que debía empacar del local a punto de cerrar, y se dijo a sí misma que ese sería el último negocio que perdería por su necedad. Tomó su computadora y, con el corazón latiendo a 1000, buscó el nombre de un consultor de negocios que Pedro le había recomendado. Al contactarlo, sentía que su orgullo era una pesada losa. La primera reunión fue una de las más difíciles de su vida. El consultor, un hombre serio llamado Don Rafael, la escuchó pacientemente. Jimena le explicó su visión, la calidad de sus productos, la pasión que le ponía a su trabajo. Don Rafael, con calma, le pidió sus estados financieros. Ella, con la cara ardiendo de vergüenza, se los entregó. Don Rafael los estudió en silencio. La tensión en la habitación era palpable. Cuando finalmente levantó la vista, su mirada era de profunda compasión. Jimena, tu problema no es el mercado, no es la gente, no son tus productos. Tu problema eres tú. ¿Yo? Dijo defensiva. Pero si yo lo he dado todo por mis tiendas, no dudo de tu pasión ni de tu esfuerzo. Pero tus números son un reflejo de tu falta de conocimiento. Tienes una enorme fuga de dinero en la gestión de tu inventario. Tus gastos fijos son insostenibles para tu nivel de ventas y tu estrategia de precios es un desastre. Estás vendiendo productos maravillosos a un precio de ganga, y eso no te deja margen para crecer. La cara de Jimena se encendió. Quería gritarle que estaba equivocado, que no entendía nada. Pero, en el fondo, una voz le susurraba que era la verdad. La vergüenza era abrumadora. Se sintió como una niña tonta que acababa de ser descubierta. Lo siento, susurró con la cabeza gacha. Lo he estado haciendo todo mal. Don Rafael se levantó, se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. No tienes que sentir vergüenza. La vergüenza es un veneno que te impide crecer. La humildad es un fertilizante. El hecho de que estés aquí, con tu corazón en la mano, es el primer y más grande paso que puedes dar. No te rindas. Aprende. Jimena se aferró a esas palabras. Con el apoyo de Don Rafael, se inscribió en cursos en línea de finanzas para emprendedores. Pasaba las noches analizando hojas de cálculo, aprendiendo sobre el flujo de caja, los márgenes de ganancia y la gestión de deudas. Las lecciones eran duras, pero cada nuevo concepto que entendía era como una pieza que encajaba en un rompecabezas. Se dio cuenta de que su pasión era solo la mitad de la historia. La otra mitad, la que realmente la llevaría al éxito, era la disciplina y el conocimiento. Aplicó los consejos de Don Rafael con una dedicación que nunca antes había tenido. Negoció con sus proveedores, reestructuró los precios, redujo los gastos fijos y, lo más importante,
aprendió a leer sus finanzas. Meses después, el letrero de gran venta de liquidación fue retirado. Su tienda, antes al borde del colapso, no solo se había salvado, sino que había comenzado a prosperar. Sus otras 2 tiendas también se estabilizaron, y la ansiedad que la había atormentado durante un año se disipó, reemplazada por una sensación de control y paz. Jimena miró las vitrinas de su tienda, llenas de las hermosas artesanías, y recordó el camino que la había traído hasta aquí. Ya no pensaba que su terquedad era una virtud. Ahora sabía que su mayor fortaleza había sido la humildad para reconocer su ignorancia y la valentía para buscar la sabiduría de otros. La historia de Jimena nos enseña una lección fundamental. La sabiduría es un tesoro que se comparte, no un logro que se conquista en solitario. Jimena tuvo que dejar atrás la arrogancia de su juventud y la idea errónea de que un verdadero líder tiene todas las respuestas. El éxito no se trata de no cometer errores, sino de tener la humildad de aprender de aquellos que ya han recorrido el camino. Los verdaderos sabios están dispuestos a compartir su conocimiento. Solo tienes que estar lo suficientemente dispuesto a escuchar. El orgullo puede ser una armadura, pero también es una jaula que te impide crecer.